La primera señal no fue un muro, ni una torre, ni un rey, fue una espalda doblada en la oscuridad, antes de que el sol apareciera sobre la llanura húmeda, antes de que las aves de agua rasgaran el aire gris con sus gritos ásperos, ya había hombres y mujeres hundidos en el barro hasta media pantorrilla, arrancándole a la tierra una zanja más recta, un borde más alto, una obediencia nueva. Desde lejos parecían sombras inclinadas ante algo invisible. De cerca eran cuerpos reales, hombros encendidos, muñecas abiertas por la cuerda, costillas visibles bajo una piel brillante de sudor y sal. Nadie lo decía todavía, pero aquello ya no era un poblado. Era el principio de una costumbre. La llanura olía a limo removido, a pez atrapado en charco bajo, a junco recién cortado y a betún tibio. En la penumbra, los cestos de barro pasaban de mano en mano con la precisión que no nace del oficio, sino del hambre. Un error costaba tiempo, el tiempo costaba agua, y el agua, allí, terminaba costando vidas. Taram tenía la edad en que un niño aún busca la cara de su madre para saber si debe asustarse. Aquella mañana no pudo hacerlo. Ella estaba más atrás, con las otras mujeres, pisando una mezcla de arcilla y paja para los ladrillos. Él estaba donde lo habían puesto por primera vez, en la línea del canal, recibiendo cestos vacíos, devolviendo cestos llenos. El barro le resbalaba por los brazos como si la tierra quisiera quedárselo también a él. Al otro lado del corte, un anciano llamado Uren, con la barba pegada al pecho por el sudor, hundió la pala de madera en la tierra mojada y escupió al agua. Antes cavábamos para que el agua viniera, murmuró. Ahora cavamos para que no se vaya. Nadie respondió. Hablar tan temprano traía mala suerte. Hablar demasiado alto, castigo, sobre una elevación de tierra endurecida, todavía pequeña, aunque ya separada del resto, ardían dos lámparas de grasa dentro de una estructura de cañas embarradas. No era grande. No era hermosa, pero estaba arriba. Y en la llanura basta con estar arriba para empezar a parecer eterno. Allí dormían los servidores del santuario. Allí se guardaban los cuencos de ración. Allí se decidía quién comía cebada más fina, quién recibía cerveza espesa, quién tocaba aceite y quién seguiría metido hasta las rodillas en el agua amarga. Taram no conocía la palabra ciudad, pero ya entendía otra cosa, que existía un arriba y que existía un abajo, y que no estaban hechos para mezclarse. El inspector del santuario llegó con el amanecer. No traía corona, no traía espada, traía algo peor, un bastón liso, una cuerda de medida y la calma de quien nunca ha dudado de la obediencia ajena. Sus tobillos estaban limpios. Su falda de lana, aunque sencilla, no cargaba costras de barro. Caminó por la orilla recién apisonada mirando el canal, como si no fuera una herida abierta por manos humanas, sino una línea aparecida sola por voluntad divina. Detrás de él venían dos muchachos con cuencos apilados y una mujer de cabello trenzado, perfumado con aceite. Ese olor golpeó a Taram con una violencia absurda. Aceite dulce, limpio, casi festivo, en una mañana que olía a agua podrida, sudor rancio y trabajo. El inspector alzó la voz. El nivel bajó durante la noche. Si el borde cede, el campo joven se salará. Si se sala, no habrá grano. Si no hay grano, el Dios no comerá. Y si el Dios no come, nadie come. No gritó. Lo dijo con la serenidad con la que se repite una ley del cielo. Los cuerpos siguieron moviéndose. Taram levantó la vista hacia la altura. Había oído los nombres desde que nació. Enki bajo las aguas dulces, señor del fondo fértil. Los grandes Anunnaki, sentados en asamblea, donde ninguna garganta humana podía opinar. La madre que abría los vientres. El señor del mandato, que pesaba las decisiones como piedras. Los conocía como se conoce el viento del sur, no por haberlo visto, sino por las marcas que deja cuando pasa. Pero aquella mañana entendió algo más duro. Los dioses no descendían, comían arriba. La provocación no estaba en un relámpago ni en una visión, estaba en algo más frío. Mientras abajo las manos se abrían cargando barro, arriba se preparaban pan blanco para la mesa sagrada, cerveza espesa para las libaciones, pescado limpio, dátiles guardados en cestas secas, telas suaves para vestir una estatua que jamás había respirado polvo ni sudado bajo el sol. A media mañana, un hombre joven resbaló dentro del corte. No cayó con grandeza, no cayó como caen los héroes de las historias. Cayó mal, una pierna doblada bajo el borde reblandecido, la boca llena de lodo antes de terminar el grito. Dos trabajadores saltaron para sacarlo. Uno perdió la sandalia en el forcejeo, el otro salió tosiendo barro negro. Entre los tres lograron arrastrarlo hasta la orilla. Lo tendieron boca arriba. Tenía los ojos abiertos. No miraban a nadie. En una de sus pestañas había quedado pegada una hebra de paja. El inspector observó la escena apenas un instante. Luego golpeó la tierra con el bastón. Su cuenco vuelve al santuario. La línea no se detiene. Eso fue todo. Ni nombre, ni duelo, ni pausa. Solo el sonido del barro moviéndose otra vez.
Taram sintió entonces algo que no sabía nombrar. No era hambre, no era cansancio, tampoco era miedo, aunque se parecía. Era algo más peligroso, la primera grieta, la sospecha insoportable de que aquella obra, que todos repetían que traería orden, quizá no se estaba levantando para protegerlos, quizá no eran sus dueños, quizá eran su argamasa. El sol terminó de salir, rojo y bajo, y volvió el agua inmóvil una franja de cobre sucio. En la altura, las lámparas se apagaron. En el barro, los brazos siguieron elevando cestos. La madre de Taram no lo miró, no porque no quisiera, sino porque mirar también costaba tiempo, y el tiempo, allí, siempre se cobraba en algo vivo. Y por primera vez, en aquel rincón del mundo, la tierra pareció no pedir semillas, ni lluvia, ni plegarias. Pidió espaldas. Antes de que hubiera muros, ya existía el orden. No un orden escrito, no un orden justo, un orden de estómagos. Al caer la tarde, la llanura perdía su dureza y se volvía una extensión de reflejos enfermos, charcos cobrizos, juncos negros recortados contra el cielo, humo bajo escapando de hornos de barro y un resplandor rojo atrapado sobre el agua quieta. Desde lejos, el asentamiento parecía apenas un puñado de techos de caña, plataformas de tierra endurecida y senderos abiertos a fuerza de pies descalzos. Nada allí imponía respeto, nada parecía hecho para durar. Y, sin embargo, en aquel lugar sin piedra, sin murallas y sin sombra verdadera, estaban haciendo algo más rígido que un muro. Taram volvió del canal con los hombros cubiertos por una costra fina de barro seco. Al caminar la piel le tiraba como si se hubiera endurecido encima de él. Tenía sal en la comisura de los labios, una uña rota, una pequeña línea roja en la muñeca donde la cuerda le había comido piel. Entró agachándose en la choza y vio a su madre junto al hogar bajo, removiendo una papilla de cebada en un cuenco ennegrecido. Cerca de la entrada, su hermana pequeña dormía con la boca abierta, vencida antes de la noche, una mosca detenida un instante en la comisura del labio. El olor era el de siempre: ceniza, junco húmedo, harina agria, piel cansada, agua guardada demasiado tiempo. La mujer no le preguntó cómo había ido el día. Lo miró una sola vez, le vio las manos temblorosas y apartó hacia él una porción apenas mayor de la que quizá correspondía. Eso también era una forma de cálculo. En el asentamiento nadie hablaba del hambre como de una desgracia extraordinaria. Se hablaba de ella como se habla del viento del sur o del salitre, algo que llega, se mete en todo y obliga a vivir de cierta manera. El hambre decidía cuándo casarse, cuántos hijos resistirían el primer verano, quién podía enfermar sin arrastrar a otros, quién sonreía durante una ceremonia y quién solo mostraba los dientes para que no se le notara el miedo. Más allá de las chozas, donde la tierra subía apenas un poco, se alzaba el recinto del santuario. No era aún el gran cuerpo elevado que algún día obligaría a todos a levantar la vista. Era por ahora una casa mejor hecha que las demás. Paredes más rectas, suelo más seco, cestas más llenas, silencio más respetado, pero incluso así ya estaba separada del resto. Mientras las viviendas comunes olían a supervivencia, aquel lugar olía a reserva, a cereal limpio, a aceite, a lino guardado, y lo peor no era que guardara más. Lo peor era que guardaba primero. Al oscurecer comenzaron a llegar las barcas de junco. Se deslizaban por un brazo de agua estrecho, empujadas con pértigas por hombres de piernas largas y ojos vacíos. Traían haces de caña, pescado seco, barro más fino para moldes, cestas de dátiles marchitos, trozos de betún recogidos lejos y algunas veces noticias. En aquellas tierras, las noticias viajaban pegadas a la mercancía. Un canal abierto más al norte, un dique roto en un poblado pequeño, un matrimonio acordado entre familias que intercambiarían trabajo por agua, un niño muerto, 2 cabras robadas, una mujer llevada al recinto alto para servir en molienda y lavado ritual. Todo llegaba unido por la misma cuerda invisible. Trabajo. La madre de Taram comió en silencio. Masticaba despacio, como si alargar el gesto pudiera engañar al cuerpo. Después dijo: «Cuando yo era niña, si el nivel del agua bajaba, nos movíamos». Taram levantó la cabeza. ¿Moverse a dónde? Ella señaló la oscuridad, como si toda la noche fuera una respuesta suficiente. A otro borde, a otra orilla, a otro barro, donde hubiera algo que pescar y tierra que no estuviera amarga. No había nostalgia en su voz, solo la precisión con que se recuerda una enfermedad antigua. ¿Y ahora?, preguntó él. La mujer tardó tanto en responder que el fuego hizo un pequeño chasquido entre ambos. Ahora hay cuentas, ese era el cambio. No un muro, no una corona, no una plaza. Cuentas, cuencos, medidas, raciones. Días asignados al canal, días asignados al secado de ladrillo, días para cargar caña, limpiar depósitos, desasolvar surcos, servir arriba si el santuario llamaba. Antes, la tierra imponía sus estaciones. Ahora, además de la tierra, había otra voluntad. Una voluntad que distribuía.
una voluntad que recordaba, una voluntad que no sudaba. Aquella noche, desde el recinto alto, llegó el sonido de una flauta corta y 2 golpes secos de tambor. No era música para alegrar a los vivos. Era el aviso de una pequeña ofrenda. Varias personas alzaron la vista sin dejar de masticar. Nadie necesitaba ver la ceremonia para imaginarla. Agua limpia vertida en un cuenco bueno, pan sin hollín, aceite perfumado sobre madera pulida, pescado escogido, palabras pronunciadas con la voz tranquila de quienes no cargan barro desde el amanecer. Los dioses todavía no tenían grandes escalinatas, pero ya vivían mejor que los hombres. Taram salió de la choza y avanzó hasta el borde del sendero. Desde allí veía el brillo de las lámparas del santuario y más abajo la extensión oscura de los techos pobres, como si toda la gente del asentamiento hubiera sido empujada hacia la tierra mientras unas pocas luces aprendían a elevarse. Pensó en el hombre muerto por la mañana, en su cuenco regresando al depósito, en la facilidad con que la vida de alguien podía reducirse a una medida de grano, a una ausencia contada sin pena, a un espacio que otro cuerpo llenaría al amanecer. Pensó también en los nombres que todos repetían: Enki en las aguas profundas, la madre que daba forma a la carne, los grandes señores que decidían sin bajar nunca al barro, y comprendió algo que un niño no debería comprender tan pronto. El hambre ya no era solo una herida de la naturaleza, empezaba a convertirse en una herramienta. El viento cambió durante la noche y trajo olor a agua fresca desde los juncales. En otro tiempo, ese olor habría significado partida, buscar otro borde, otra orilla, otra manera de vivir mal, pero libre. Ahora significaba otra cosa: más trabajo al amanecer, más barro que apisonar, más cuentas que saldar, más promesas hechas en nombre de una abundancia que siempre parecía estar un poco más arriba, un poco más lejos, un poco más cerca del Dios que del hombre. Todavía no existía la ciudad, pero ya existía la razón por la que nacería. Antes de que la ciudad tuviera muros, ya tenía testigos. No hombres, no escribas, no guardianes con lanza, nombres, nombres pronunciados con la cabeza inclinada, nombres que no se discutían, del mismo modo en que no se discute el agua cuando ya entró en la casa y te está tocando los tobillos. Nombres suspendidos sobre el asentamiento como el calor inmóvil del mediodía sobre los canales. Los Anunnaki. Taram los había oído desde antes de entender las palabras. Estaban en la voz de las mujeres cuando dejaban la primera migaja junto al hogar, en el murmullo de los viejos cuando el agua bajaba demasiado pronto, en los dedos de los servidores del santuario al tocar el cuenco bueno, el paño limpio, el pez sin espinas, el jarro de cerveza espesa reservado para la mesa sagrada. No hacía falta ver a los dioses para saber que estaban allí. Bastaba con ver qué cosas se apartaban de los hombres y subían. Aquella mañana el asentamiento despertó distinto, no porque hubiera ocurrido un prodigio, porque el santuario había ordenado una procesión corta. Desde el alba, las mujeres que servían arriba barrieron la plataforma con ramas húmedas para bajar el polvo. 2 muchachos frotaron con grasa una base de madera vieja hasta sacarle un brillo oscuro. Un anciano del recinto abrió una cesta y sacó una tela que nadie del barrio bajo habría permitido rozar con manos embarradas. Era clara, fina, silenciosa al caer, como agua quieta. En las chozas, al ver aquel movimiento, los cuerpos entendieron antes que la lengua. Ese día habría ofrenda pública, canto, presencia. Y presencia quería decir jerarquía. La madre de Taram le lavó la cara con más cuidado que de costumbre. Le pasó el pulgar húmedo por la ceja, donde se le había secado una costra de barro. No mires demasiado, le dijo. ¿Por qué? Ella tardó un instante. Porque cuando uno mira demasiado arriba, deja de ver dónde pisa. No era una respuesta para un niño. Era una ley para seguir vivo. Poco después comenzaron a reunirse junto al sendero alto los trabajadores del canal, las molineras, los pescadores, los cargadores de caña, los viejos demasiado gastados para producir, pero todavía útiles para inclinar la cabeza en el momento correcto. Nadie preguntaba dónde ponerse, nadie ocupaba un lugar que no le correspondiera. El propio orden de los cuerpos decía más que cualquier oración. Entonces salió la imagen. No era grande, no era monstruosa, no descendía del cielo ni despedía luz. Era una estatua de madera revestida, con ojos demasiado abiertos para parecer humanos, vestida con tela limpia, cuentas pulidas y una línea de aceite brillante en la frente. La llevaban 4 hombres escogidos, todos de pecho firme y paso medido. Delante iba el sacerdote del recinto, barba peinada, hombros rectos, voz entrenada para no temblar nunca. Detrás, 2 mujeres cantaban una melodía estrecha e insistente que parecía no avanzar y sin embargo iba llenándolo todo. Taram sintió un frío breve en la nuca, no porque creyera ver moverse a la estatua, porque vio moverse a todos los demás. Las espaldas se doblaron casi al mismo tiempo. Las conversaciones murieron como si alguien hubiera puesto una tapa sobre el asentamiento. Un hombre cojo, que apenas podía flexionar una rodilla, se forzó a inclinarse igual que los otros. Una niña dejó caer un pedazo de pan y no se atrevió a recogerlo. Una mujer apartó a su hijo del sendero con una violencia rápida, limpia,
nacida del miedo y de la costumbre. Eso eran los Anunnaki en la vida de los vivos, no apariciones, consecuencias. El sacerdote elevó la voz y nombró primero a Enki, señor de las aguas dulces ocultas bajo el suelo, el que daba inteligencia a las manos capaces de abrir canales y levantar bordes donde antes solo había fango. Después habló de la Gran Madre, la que formaba cuerpos y abría vientres. Luego nombró al señor del mandato, el que sostenía la autoridad, la medida, la separación entre lo permitido y lo impuro. Más arriba que todos, aunque nadie supiera decir dónde empezaba su asamblea, estaban los grandes Anunnaki, los que recibían, pesaban, aprobaban, exigían. Cada nombre caía sobre la gente con un peso distinto. Enki pesaba como el agua, necesario, profundo, suave solo en apariencia. La madre pesaba como la sangre, íntima, inevitable. El señor del mandato pesaba como una mano apoyada en la nuca, y los Anunnaki juntos pesaban como el cielo antes de romper en tormenta. El sacerdote no hablaba de consuelo, hablaba de orden. Dijo que el agua no seguía los surcos por sí sola. Dijo que el grano no llenaba los cuencos por capricho. Dijo que el barro no se convertía en ladrillo sin que una inteligencia superior hubiera enseñado primero a los hombres a someterlo. Y luego dijo algo que hizo que Taram se olvidara hasta del canto. Lo que se entrega arriba protege lo que respira abajo. La frase era hermosa, por eso mismo era peligrosa, porque convertía cada cuenco retenido, cada jornada exigida, cada espalda doblada, cada gota de aceite apartada del uso humano en una forma de salvación. Nadie te quitaba, nadie te hundía, nadie te agotaba. Te mantenían, decían, dentro de un diseño demasiado alto para ser discutido desde el barro. Cuando la imagen pasó frente a los trabajadores del canal, Taram miró las manos del hombre que cargaba adelante a la derecha. Eran manos fuertes, sí, pero limpias. Uñas cortas, nudillos enteros, muñecas sin costras de lodo seco. Aquello le impresionó más que la estatua. Incluso para sostener al dios había hombros elegidos. Incluso el peso sagrado caía mejor sobre ciertos cuerpos que sobre otros. La procesión rodeó la plataforma y regresó al santuario. Detrás dejó un hilo de polvo fino, olor a aceite dulce y un silencio obediente que tardó unos segundos en romperse. Solo cuando la tela clara desapareció detrás de las paredes del recinto, volvió la respiración común del asentamiento. Entonces reanudaron el día. Los cargadores cargaron, las molineras molieron, los pescadores remendaron redes, los hombres del canal regresaron al agua lenta y al barro negro. Nada había cambiado, y sin embargo, todo acababa de volverse más difícil de discutir, porque Taram entendió al fin que los dioses no eran solo nombres para la tormenta, la fertilidad o el miedo nocturno, eran la forma en que el trabajo se volvía sagrado, la forma en que el reparto se volvía intocable, la forma en que la distancia entre el barro y la plataforma empezaba a parecer tan natural como la distancia entre la tierra y el cielo. Ese día comprendió por primera vez por qué los nombres pesaban más que la piedra. La piedra casi no existía todavía allí. Los nombres ya sostenían el mundo. La casa del dios no se levantó primero para rezar, se levantó para guardar grano, guardar aceite, guardar cuentas invisibles que nadie veía escritas y que, sin embargo, todos llevaban marcadas en el cuerpo. Con el paso de las lunas, la plataforma alta dejó de parecer un simple refugio seco y empezó a tomar la forma de algo más ambicioso. Los hombres subían cestos de arcilla y barro mezclado con paja. Las mujeres alisaban ladrillos con las palmas húmedas y los dejaban secar al sol en filas tan rectas como si ya obedecieran a una ley. Los muchachos acarreaban haces de caña para techos, esteras para dividir espacios, postes para sostener galerías bajas donde el aire pudiera correr. Todo lo mejor hecho en el asentamiento subía. Lo torcido, lo roto, lo improvisado se quedaba abajo. Taram lo vio crecer como se ve crecer una fiebre, sin espectáculo, sin pausa. Primero fue una sala más ancha que las otras, con el suelo elevado y endurecido para que el agua no la invadiera en las malas crecidas. Después llegaron dos recintos laterales, frescos y oscuros, donde las cestas de cebada podían apilarse sin tocar el barro común. Luego un patio para vaciar sacos, limpiar impurezas, medir, apartar, devolver. Finalmente, una estancia interior donde la imagen del dios recibía comida que ningún trabajador habría tocado con sus dedos cuarteados. La casa del dios estaba aprendiendo a parecerse a una garganta. Todo entraba por ella, todo salía de ella. Y, en el trayecto, las cosas cambiaban de valor. La misma cebada no significaba lo mismo en manos de una madre abajo que en una cesta depositada arriba. Abajo era alimento, tregua, una noche más sin oír a los niños llorar dormidos. Arriba se convertía en medida, en reserva, en promesa, en autoridad. El santuario no solo guardaba comida, guardaba el derecho de decidir cuándo la comida dejaba de pertenecer a quien la había sembrado. La madre de Taram fue llamada varias veces al recinto alto para moler grano fino. Volvía con el cabello cubierto de polvo blanco, las muñecas hinchadas y una expresión difícil de leer, como si hubiera visto algo que daba vergüenza envidiar y miedo nombrar. Una noche,
Mientras raspaba el fondo de un cuenco con la uña para no perder ni la costra pegada, Taram le preguntó: «¿Cómo es adentro?». Ella tardó en responder, como si incluso la respuesta debiera pasar primero por alguna autorización invisible. «Seco», dijo por fin, «más seco que aquí abajo». Luego añadió casi a regañadientes: «Y huele distinto». «¿A qué?». La mujer levantó la vista. Durante un instante pareció buscar palabras que no ofendieran ni a los vivos ni a los nombres pronunciados arriba. «A grano limpio, a aceite bueno, a madera que no se pudre tan rápido». Eso bastó. Taram imaginó un lugar donde el alimento no llegaba cubierto de polvo, donde el aceite no se guardaba solo para la fiebre o para un parto difícil, donde los recipientes no tenían grietas cerradas con betún viejo. Por un momento pensó que la casa del dios debía de ser hermosa. Luego recordó al hombre tragado por el barro en el canal y comprendió algo más amargo. A veces la belleza se levanta exactamente con lo que falta en otros sitios. El asentamiento entero empezó a girar alrededor de aquella altura. Al amanecer subían ofrendas pequeñas: pescado seco escogido, pan mejor cocido, jarras de cerveza espesa, primeros dátiles, leche cuando la había, aceite en cuencos sin grieta. Más tarde subía lo más importante, la porción del trabajo convertida en reserva: sacos de cebada medidos con atención feroz, cestas selladas con barro húmedo, cuencos contados y recolocados. Nadie llamaba a aquello impuesto. Se decía entrega, se decía deber, se decía lo necesario para que el dios siguiera mirando con favor los canales, los partos y las lluvias inciertas. Pero hasta un niño podía ver que el favor tenía almacenes. Una mañana de calor pegajoso, Taram subió con otros muchachos una carga de ladrillos secos hasta el patio del recinto. Era la primera vez que le permitían cruzar por completo el borde de la plataforma. Al poner el pie arriba, sintió algo que no esperaba. La tierra cedía menos, estaba mejor apisonada, más firme, como si incluso el suelo hubiera aprendido disciplina. Allí nadie corría, nadie alzaba la voz. Los movimientos eran rápidos pero contenidos, y eso producía una inquietud peor que el desorden. Dos servidores apilaban cestas con una precisión casi ofensiva. Una mujer con el brazo aceitado limpiaba un cuenco ritual con más cuidado del que muchas madres podían dedicar al rostro de un hijo agotado. Un anciano del santuario inspeccionaba una fila de recipientes y apartaba con la yema del dedo los que no le parecían dignos. Cerca de una pared, Taram vio grano derramado, apenas un puñado, y le dolió más que si hubiera visto sangre. Nadie se apresuró a recogerlo. Sabían que había más. Entonces lo entendió. La casa del dios no era solo la casa del dios, era también la casa del grano, y al ser la casa del grano empezaba a convertirse en la casa del tiempo. Quien guarda el grano decide cuánto tarda en llegar el alivio, decide qué familia resistirá una luna mala, decide qué hombre puede caer enfermo sin arrastrar a los suyos, decide qué viuda recibirá ayuda y cuál aprenderá, demasiado tarde, que hasta la compasión necesita permiso. El santuario no tenía murallas, pero ya ordenaba la vida como si cada cuerpo del asentamiento fuera una habitación suya. Cuando los muchachos bajaron, Taram miró hacia atrás. Desde abajo, el recinto no parecía inmenso, no imponía por tamaño, imponía por otra cosa, algo más frío y más difícil de combatir. Parecía inevitable, y esa noche, mientras el viento hacía temblar las esteras de la choza y la cebada cocida apenas alcanzaba para engañar el estómago, comprendió por qué aquel edificio seguiría creciendo, porque la gente no solo subía comida, subía miedo, subía esperanza, subía obediencia. La obscenidad no empezó con un látigo, empezó con un cuenco mejor hecho, con una tela más suave, con una jarra de cerveza espesa colocada delante de una boca que no necesitaba abrirse para comer. Hasta entonces Taram había entendido la desigualdad como se entienden las estaciones malas, algo que cae sobre todo sin pedir permiso. Un niño nace en una choza baja, otro en una casa seca. Una mujer entierra a 2 hijos, otra logra verlos crecer. Un hombre se hunde en el canal, otro llega viejo y torcido a la sombra. Todo eso dolía, pero parecía pertenecer a la misma tierra: barro, agua, sal, cansancio, azar. Lo nuevo era peor, lo nuevo tenía ceremonia. Cada amanecer, antes de que el calor cayera sobre el asentamiento como una tapa de arcilla, el recinto alto despertaba con una clase distinta de movimiento, no el de quienes corrían para llegar primero al trabajo, sino el de quienes ya vivían del otro lado del apuro. Había manos destinadas a moler el mejor grano, otras a limpiar cuencos sin grietas, otras a colar cerveza más espesa, más clara, menos áspera en la lengua. Había manos para lavar telas, manos para untar aceite, manos para barrer el polvo delante de la imagen divina con una paciencia que abajo nadie podía permitirse ni frente a un moribundo. Taram empezó a verlo cuando lo enviaron cada vez más seguido al patio del santuario a llevar agua y retirar cestas vacías. Allí descubrió que los dioses vivían mejor que los vivos, no porque caminaran, no porque hablaran, sino porque en su nombre
todo lo mejor subía. El primer pan del día no era para el niño que aún tenía la cara hinchada de sueño y hambre, era para la mesa sagrada. El pescado mejor abierto y limpiado no era para la mujer que había pasado la noche moliendo, era para la sala interior. El aceite más perfumado no se guardaba para una parturienta ni para un anciano con la piel resquebrajada por la sal. Se vertía sobre madera pulida, sobre telas del santuario, sobre dedos que tocaban al Dios antes de tocar el mundo. La vida provocadora de los dioses consistía en eso, en no padecer nunca la escasez que organizaban. Una mañana vio salir del recinto a 2 jóvenes servidores con una bandeja de ofrendas retiradas. El alimento no se había desperdiciado, había sido puesto ante la imagen, ennoblecido por la cercanía divina y luego apartado para circular entre quienes tenían derecho a ese segundo recorrido sagrado. Taram se quedó mirando un trozo de pan más blanco que cualquiera de los que se comían abajo. No era grande, no brillaba, no pertenecía a un banquete de leyenda. Era peor, era exacto, diario, repetido. Lo que ofendía no era el exceso, era la constancia. Su madre también lo sintió, aunque nunca lo dijera de frente. Un atardecer volvió del recinto con el cabello impregnado de un olor dulce que no pertenecía ni a la choza, ni al canal, ni al humo común de las cocinas. Mientras se lavaba las manos en un cuenco roto, Taram le preguntó: ¿te dieron aceite? La mujer negó con la cabeza. Lo usaron arriba. No dijo más, pero en esa brevedad había una escena entera. Manos del santuario pasando aceite por peines, telas, bordes del altar, tal vez por la frente lisa de la imagen divina, mientras abajo su hermana pequeña dormía con los labios partidos y la piel seca en las rodillas. Aquello ya no era solo injusticia, era una declaración. El Dios debía estar completo antes que el hombre. El Dios debía oler bien antes que la madre. El Dios debía vestir limpio antes que el trabajador. El Dios debía beber espeso antes que el niño. Y para que todo eso pareciera natural, iba acompañado de música. A veces al mediodía, cuando el aire ardía tanto que hasta los juncos parecían haberse rendido, subía desde el santuario una voz femenina larga, sostenida, acompañada por una flauta y un golpeteo leve. No era música para aliviar al asentamiento, era música para fijar una distancia. Mientras abajo el día se medía por calambres, moscas y sudor, arriba había tiempo para el canto, para la unción, para el gesto lento de vestir a un Dios que nunca tenía que cargar su propia comida. Taram empezó a odiar la serenidad de aquellos movimientos. No el canto, no la tela, no el aceite, la calma con que todo ocurría mientras el resto del asentamiento respiraba deprisa. Una tarde, mientras esperaba junto al patio de almacenaje, el encargado del agua le ordenó dejar 2 vasijas junto a la entrada interior y retirarse sin levantar la vista. Taram obedeció, pero antes de bajar la cabeza vio, apenas un instante, el interior de la sala. Un paño claro extendido sin arrugas, una jarra entera reservada, un cuenco redondo cuyo borde no tenía ni una mella. Vio también una gota de cerveza espesa deslizándose por el costado del recipiente y cayendo al suelo endurecido. Nadie se apresuró a salvarla. Aquella gota valía más que la cena de algunos. Y sin embargo murió allí, absorbida por la tierra seca del santuario, en un lugar donde hasta el desperdicio parecía noble. Esa imagen lo acompañó el resto del día. Más tarde vio salir a una muchacha de apenas más edad que él con un paño doblado entre los brazos. Caminaba despacio, con la espalda recta, escoltada por una mujer mayor del recinto. Sus pies estaban limpios, en las muñecas llevaba un hilo teñido. No parecía rica, ni libre, pero pertenecía por unas horas a la intimidad del Dios. Entonces Taram comprendió otra parte de la obscenidad. No solo el grano, el aceite y la cerveza subían. También subían la juventud, la voz, la delicadeza de las manos, la parte más presentable de la vida humana. Abajo quedaba el desgaste, arriba ascendía lo escogido. Esa noche no pudo comer en paz. La cebada cocida le supo a agua triste. Afuera el viento removía los juncos y traía desde la plataforma alta un eco de flauta. Pensó en el hombre muerto en el canal. Pensó en los cuencos retirados de la mesa sagrada. Pensó en los nombres pesados de los Anunnaki sentados en alguna asamblea que nadie podía discutir. Y entendió que el verdadero escándalo de los dioses no era su poder, era su estilo de vida. Vivían como si el cansancio de todos fuera una forma de homenaje. Y por primera vez deseó algo que todavía no sabía nombrar. No pan, no descanso, ni siquiera justicia. Deseó ver qué ocurriría si un día nadie subiera nada. Nadie nació obrero aquella primera mañana. No hubo un Dios que bajara al barro y dijera: tú cargarás, tú molerás, tú contarás, tú mandarás. La fabricación fue más lenta, más limpia, más terrible. Se hizo con cuencos, con hambre, con repeticiones tan pequeñas que, vistas de cerca, parecían costumbre y no destino. Taram empezó a entenderlo al final del verano, cuando el calor ya no caía como un golpe, sino que se quedaba suspendido, inmóvil,
pegado a la piel incluso de noche. En esos días, el asentamiento entero olía a cebada húmeda, agua detenida y cuerpos que dormían demasiado juntos. Los niños tosían en sueños. Los ancianos amanecían hinchados de cansancio. Las madres calculaban con la mirada lo que quedaba en cada cesta, en cada jarra, en cada promesa. Su hermana pequeña, Ilnu, había empezado a llevar agua en cuencos bajos desde el borde del canal hasta la zona de amasado. Todavía tropezaba, todavía se detenía a mirar insectos atrapados en los charcos o a rascarse el muslo cuando la sal seca le tensaba la piel. Pero ya tenía tarea. Nadie lo anunció, nadie hizo ceremonia. Un día era una niña que estorbaba, al siguiente una niña útil. Así empezaba, no con cadenas, con utilidad. La madre de Taram había dejado de decirle: «Todavía eres pequeño», incluso cuando lo veía quedarse dormido sentado, con el cuello vencido hacia el pecho. Ahora solo le decía: «Más recto, si cargas mal, mañana no podrás cargar». Eso también era enseñanza. No lo preparaba para un oficio honorable, lo preparaba para sobrevivir al día siguiente. En el asentamiento, la infancia no terminaba cuando uno entendía el mundo, sino cuando el mundo descubría que ya podía sacar algo de sus manos. Taram empezó a mirar a los demás con esa idea clavada en la cabeza. Vio a los muchachos más fuertes, enviados pronto al canal, al barro pesado, a empujar postes y sostener bordes. Vio a las niñas de manos rápidas llevadas a molienda, a tejido tosco, a limpieza de cuencos, a servicio temporal en la casa alta. Vio a los ancianos que ya no servían para la fuerza convertirse en memoria útil. Conocían niveles del agua, nombres de familias, rencores viejos, lugares donde el barro cedía antes que en otros. Incluso el agotamiento tenía uso, incluso la debilidad encontraba dueño. Nadie desperdiciaba un cuerpo, y cuando un cuerpo ya no servía, desaparecía del reparto con la discreción con que se aparta una cesta rajada. Una mañana, mientras ayudaba a descargar sacos en el patio del santuario, Taram vio a un hombre arrodillado junto al borde de una sala lateral. No estaba rezando. Tenía la cabeza gacha y hablaba con uno de los servidores del recinto, un hombre delgado de manos secas. A sus pies había 2 cuencos vacíos, una cuerda enrollada y un bulto pequeño cubierto con tela basta. El hombre no levantaba la vista. Hablaba rápido, demasiado rápido, como quien teme que el hambre del otro termine antes que su súplica. El servidor escuchó, luego negó despacio. El otro insistió. Taram no oyó las palabras, pero entendió el gesto. Pedía grano adelantado, o aceite, o un favor de esos que nunca son un regalo y siempre regresan convertidos en carga. Al cabo de un momento, el servidor tomó uno de los cuencos, lo apartó con el pie y señaló con 2 dedos el sendero que llevaba a la zona del canal. El hombre inclinó aún más la cabeza. No recibió solo alimento, recibió días, días de su espalda, días de sus hijos quizá, tiempo todavía no vivido que ya empezaba a pertenecer a otro. Entonces Taram sintió el mecanismo entero del asentamiento abrirse ante él como una herida. No hacía falta forjar sangre nueva para producir obreros. Bastaba con atar la vida a una cadena de necesidades exactas. Te daban hoy para obligarte mañana, te medían la porción para medir después tu obediencia, te salvaban una luna mala y, a cambio, se quedaban con una estación de tus brazos. En la choza la fabricación era todavía más silenciosa. La madre enseñaba a Ilnu a no derramar, a ahorrar pasos, a no beber antes de entregar el cuenco completo, a distinguir con la uña el sonido de un recipiente agrietado. Taram mismo empezó a notar que su cuerpo había cambiado sin pedirle permiso. Ya no levantaba el cesto pensando. Lo levantaba porque las manos iban solas. Sus pies buscaban la parte firme del barro antes de que los ojos la encontraran. El hombro izquierdo se adelantaba un poco al girar. La palma derecha se cerraba antes de tocar la cuerda. A veces, al acostarse, sentía los brazos todavía trabajando dentro del sueño. Su espalda estaba aprendiendo una gramática que nadie le había enseñado en voz alta. Esa era la verdadera obra del asentamiento. No el canal, no el templo, el cuerpo habituado. Una tarde, Uren, el anciano del canal, lo encontró mirando a un grupo de niños que jugaban a pasarse piedras en fila, imitando sin saberlo la cadena de cestos de los adultos. Los más pequeños reían cuando alguno fallaba. Uno fingía regañar como hacía un capataz. Otro levantaba una piedra como si fuera una ofrenda. Uren soltó una risa breve y seca. «Ya ves», dijo, «ni siquiera esperan a crecer». Taram lo miró. ¿Siempre fue así? El viejo negó con la cabeza. Antes uno aprendía el agua, los juncos, los peces, los caminos blandos. Ahora aprenden la línea. ¿La línea? Uren señaló con la barbilla la cadena de niños. Pasar, recibir, devolver, esperar la siguiente carga. Eso es una línea. Cuando una tierra aprende esa costumbre, ya no vuelve atrás fácilmente. Taram siguió mirando a los pequeños. No parecían tristes.
Ese era el horror. Se estaban entrenando dentro del juego. Sus cuerpos memorizaban el ritmo antes de conocer la deuda, el cansancio o la autoridad. El asentamiento no necesitaba romper a los niños para convertirlos en trabajadores. Le bastaba con enseñarles el movimiento. Aquella noche, mientras su madre dividía la ración y apartaba, casi sin darse cuenta, la mejor parte para quien tendría que levantarse antes, Taram comprendió hasta qué punto la ciudad futura ya estaba viva. No se estaba construyendo solo con barro ni con grano. Se estaba construyendo dentro de los gestos, dentro del reparto, dentro de la manera en que una familia aprendía a entregar primero al trabajo, al más útil, y después al hambre al más débil. Así se fabricaba un obrero, no en la sangre, en la costumbre. El agua no discutía, se deslizaba, se filtraba, se iba, y por eso mismo, para los hombres del asentamiento, parecía más misericordiosa que los dioses del aire. El agua de Enki estaba debajo de todo, bajo el barro blando, bajo la raíz del junco, bajo el suelo que a veces se abría húmedo al primer golpe de pala. Era la promesa profunda, lo que hacía posible el canal, el campo joven, la cebada todavía verde, la ilusión de que aquella tierra podía alimentar más cuerpos de los que la memoria aconsejaba reunir en un mismo borde. En los cantos del santuario, Enki era inteligencia, frescura, astucia, origen fértil, el dios que enseñaba a ordenar las aguas sin perderlas del todo, pero el agua, por sí sola, no trazaba líneas rectas. Para eso hacía falta otra cosa, la dureza de la orden, la mano que separa, la voz que no permite demora. Aunque no todos lo nombraban igual, Taram ya sentía esa segunda presencia antes de comprenderla del todo, el peso del mandato, la ley cayendo desde arriba como una tapa de barro cocido. Si Enki estaba bajo el suelo, oculto y fértil, Enlil, o aquello que su nombre había llegado a significar en labios del santuario, estaba sobre los hombros. No alimentaba, enderezaba, no abría, exigía, y una ciudad naciente necesitaba a ambos. Aquella mañana el aire amaneció inmóvil, como si la llanura entera contuviera la respiración. El canal principal había bajado durante la noche más de lo esperado. En algunos tramos el borde recién levantado ya mostraba grietas antes de que llegara el calor fuerte. En otros el agua se quedaba detenida con una lentitud espesa, cargada de insectos y reflejos oscuros. Los inspectores del santuario llegaron antes de que el sol alzara del todo el brillo rojo sobre la superficie. No traían cánticos. Traían prisa. Un servidor del recinto recorrió la línea golpeando con el bastón la tierra apisonada. Más abajo, más ancho, más limpio el fondo. No quiero barro flojo en el lado este. A cada orden respondían palas de madera, cestos arrastrados, pies hundiéndose, respiraciones partidas por el esfuerzo. Taram trabajaba con un grupo de muchachos y hombres jóvenes sacando sedimento del lecho estrecho. El barro negro subía pegado a las piernas como si quisiera llevárselos con él. A veces, al clavar la pala, el suelo soltaba una frescura escondida. Entonces alguno murmuraba el nombre de Enki casi sin darse cuenta, no como plegaria solemne, sino como quien reconoce una ayuda breve. Ahí está, dijo Uren a su lado, sin dejar de cavar. Siempre abajo, nunca arriba. Taram lo miró. El viejo escupió al costado. El agua quiere vivir. Los hombres de arriba quieren contarla. No era una blasfemia abierta, pero se acercaba lo suficiente. A media mañana, una pequeña sección del borde occidental cedió. No cayó con estruendo. Se abrió con ese deslizamiento húmedo y obsceno de las cosas mal sostenidas. El agua salió del surco y empezó a morder la tierra sembrada más cercana. Los trabajadores soltaron las palas y corrieron con esteras, postes y cestos de barro más seco para cerrar la herida. Durante unos instantes no hubo diferencia entre hombres, mujeres y muchachos. Todos eran brazos apresurados contra una fuerza blanda que no gritaba pero destruía. Entonces llegó la otra lógica. El inspector señaló al capataz de ese tramo y lo apartó delante de todos. 3 días extra en el borde norte. Nada más. Ni golpes, ni sangre, ni humillación teatral. Solo 3 días. Pero en el asentamiento 3 días no eran un número. Eran espalda, eran rodillas, eran sueño perdido. Eran la porción de cebada que tu familia dejaba de ver si el cuerpo no resistía. Eran el cansancio que luego caía sobre una esposa, un hijo, una hermana. El castigo del santuario no necesitaba crueldad visible. Le bastaba con redirigir el peso. Eso era Enlil sobre la espalda humana. No una tormenta, una asignación. Al mediodía, cuando el sol empezó a golpear la nuca con la sequedad cruel de los meses largos, Taram sintió que el canal entero estaba partido en 2 verdades. Por un lado, el agua, promesa, fertilidad, supervivencia, inteligencia enterrada en el suelo oscuro. Por otro, la forma impuesta a esa agua. Cuadrillas, turnos, vigilancia, reparto, amenaza. Los cantos hablaban de armonía entre los grandes poderes. El barro decía otra cosa. Decía que, para convertir el don en cosecha, antes había que convertir a los hombres en herramienta. En la pausa breve del mediodía,
Taram se sentó sobre un montón de tierra seca junto a Uren. Compartieron una cebada cocida demasiado aguada para engañar el hambre. Tenía barro seco en el cuello, una uña rota. El hombro derecho le latía con una pulsación sorda. Uren masticó despacio mirando el curso estrecho del canal. Antes seguíamos al agua, dijo. Ahora el agua nos hace seguir a otros. Taram no respondió, porque era verdad. Esa era la paradoja de la ciudad naciente. En nombre de Enki se abrían canales. En nombre del orden se cerraban bocas. En nombre de la fertilidad se medían raciones. En nombre de los dioses se volvía necesaria una disciplina que el cuerpo odiaba y el hambre aceptaba. Cuando el trabajo terminó, muy tarde ya, el canal aguantaba. El borde había sido levantado otra vez. El agua volvía a obedecer la línea. Desde la altura del santuario subió, puntual como siempre, el sonido de una flauta corta, limpia, indiferente al temblor de las manos de abajo. Taram alzó la vista y comprendió algo que nadie decía en voz alta. Enki daba el agua, pero para tocarla, los hombres tenían que pasar antes por la otra divinidad, la de la medida, la del mandato, la que convertía la bendición en obligación. Mientras el cielo se iba poniendo cobrizo sobre la llanura, Taram miró sus manos embarradas, luego el canal, luego la plataforma alta. Sintió el peso en los hombros, incluso estando quieto, y pensó que quizá el verdadero nacimiento de la ciudad no ocurría cuando el agua entraba en el surco. Ocurría cuando un hombre aceptaba que su propia espalda formaba parte de la obra. La obediencia no se rompe primero con un grito, se rompe con una mirada que tarda demasiado, con una mano que no se inclina a tiempo, con una pregunta que nadie formula entera, pero que empieza a caminar sola entre las chozas. La grieta comenzó en un día de calor torcido, cuando el aire no ardía con violencia, sino con una paciencia húmeda y agotadora, como si quisiera cocer el asentamiento lentamente. El canal seguía trayendo agua, aunque menos limpia. El borde aguantaba. Los campos jóvenes no habían muerto. Desde la altura, el santuario mantenía sus sonidos de siempre. Cuencos movidos con cuidado, pasos contenidos, una flauta breve al amanecer, órdenes dichas sin apuro. Nada parecía anunciar el peligro. Y sin embargo, por debajo de la rutina, la gente empezó a notar cosas. Primero fueron las raciones. No desaparecieron de golpe. No sería tan sencillo. Lo que cambió fue la textura invisible del reparto. Un cuenco llegaba un poco más bajo. Una jarra de cerveza aguada rendía menos. Un saco abierto en el patio común soltaba más cascarilla y menos grano útil. A una viuda le dijeron que volviera al día siguiente. A un hombre herido en el canal le entregaron solo media porción hasta nueva medida. A 2 mujeres de molienda les pidieron una jornada extra antes de autorizar aceite para sus hogares. Nada bastaba por sí solo para llamar a aquello injusticia abierta. Pero juntos los cambios ya tenían olor. Taram lo notó cuando acompañó a su madre al patio de reparto. La fila avanzaba despacio, con los cuerpos quietos y los ojos clavados en las manos que servían. Allí nadie discutía por costumbre. Se murmuraba después, a oscuras, donde el barro no tenía oídos. Delante de ellos estaba una mujer joven con un niño febril colgado al pecho. El pequeño no lloraba, tenía esa quietud peor, esa inmovilidad tibia de los cuerpos que gastan lo poco que les queda en seguir respirando. Cuando llegó su turno, la servidora del santuario levantó el cuenco, miró al niño, miró a la madre y dijo: «Solo para uno». La mujer no entendió al principio. «Él no puede tragar seco», susurró. La servidora no alzó la voz. «Solo para uno. La cuenta no alcanza». No había crueldad en su tono. Eso fue lo insoportable. Hablaba como quien informa del nivel del agua o del estado de un muro. La madre apretó los labios, recogió la ración y se fue sin maldecir. Se fue demasiado recta, como si el dolor le hubiera tensado la espalda desde dentro. Durante el camino de vuelta, la madre de Taram no dijo una palabra. Solo cuando estuvieron bajo el techo bajo, lejos de la fila y de los ojos ajenos, murmuró: «Arriba no falta». No era una acusación entera. Era peor, era una certeza. 2 días después el niño murió. No hubo lamento público, no hubo interrupción del trabajo. La madre no dejó de aparecer en las filas de molienda. Solo llevaba la cara vaciada, como si algo le hubiera sido raspado por dentro. El asentamiento entero lo supo sin necesidad de anuncio. Allí la desgracia viajaba rápido porque no tenía transporte propio, usaba las bocas de los que seguían vivos. Ese mismo atardecer, Taram fue enviado con otros muchachos a retirar cestas vacías del patio lateral del santuario. Al pasar junto a una sala de almacenaje, cuya entrada había quedado medio abierta, vio lo que no debía ver: sacos apilados hasta casi tocar la pared, cuencos sellados con barro fresco, 2 jarras de aceite todavía cerradas y más adentro una cesta de dátiles cubierta con tela seca. Se detuvo solo un instante, pero el instante bastó. No era abundancia de leyenda, no era un tesoro imposible, era algo mucho más corrosivo, reserva visible en días de recorte invisible. El santuario no estaba vacío. El hambre de abajo no brotaba de la nada. Tenía forma, tenía paredes, tenía una puerta entreabierta. Esa noche los murmullos cambiaron. Hasta entonces la gente se había quejado del cansancio, del agua, del salitre, de la fiebre, de los mosquitos que no dejaban dormir. Ahora empezaba otra clase de conversación, más corta,
más peligrosa, hecha de frases incompletas. Guardan, no falta, pero aprietan. Arriba comen espeso, piden más. Taram oyó una de esas frases salir de la boca de Uren al borde del canal, cuando el cielo ya estaba cobrizo y las palas descansaban clavadas en la tierra blanda como huesos agotados. Los dioses tienen demasiada hambre, dijo el viejo. No lo dijo alto. No hacía falta. Los hombres a su alrededor siguieron quietos, como si ninguno quisiera ser el primero en demostrar que lo había oído. Uno escupió al barro, otro se limpió las manos en la falda, un tercero alzó la vista hacia la plataforma y la bajó enseguida, demasiado tarde para fingir indiferencia. Taram sintió que el aire cambiaba, no porque alguien se hubiese rebelado, porque el hechizo empezaba a fallar. Hasta entonces la distancia entre el santuario y las chozas había parecido natural, aunque doliera. Los dioses recibían primero, los hombres sostenían después. Ese era el orden del mundo. Pero el niño muerto, la ración negada, los sacos ocultos y la frase de Uren habían movido algo esencial. No la fe entera, todavía no. Algo más pequeño y más destructivo, la inocencia de la obediencia. Cuando uno deja de obedecer con el corazón y sigue obedeciendo solo con las manos, el orden puede durar un poco más. Pero ya está herido. Esa noche, mientras el viento empujaba olor a agua estancada y el santuario encendía sus lámparas como siempre, Taram comprendió que la ciudad futura acababa de entrar en un peligro nuevo. No el del derrumbe, no el de la sequía, el de la comparación. Porque una vez que los hombres empiezan a medir lo que sube y lo que baja, lo que se guarda y lo que se niega, lo que el Dios come y lo que el niño pierde, ya no basta con música para cerrar la grieta. La negativa no empezó en una plaza, no hubo discurso, no hubo un hombre alzando el brazo ante una multitud y pronunciando palabras destinadas a sobrevivirlo. Empezó en algo más pequeño, más vergonzoso, más humano. Empezó cuando, por primera vez, algunos cuerpos no salieron a tiempo hacia la línea de trabajo. El día había pesado desde la mañana. El cielo no ardía. Aplastaba. Las nubes altas dejaban pasar una luz blanca y sucia, sin alivio. El aire olía a agua vieja y a grano guardado demasiado cerca del barro. En el canal, las cuadrillas trabajaron menos deprisa que de costumbre. No por pereza, por cálculo. Cada hombre medía su fuerza como quien toca con la lengua una muela rota, con cuidado sabiendo que lo que queda tiene que alcanzar hasta mañana. Taram lo notó enseguida. No era solo cansancio, era retención. Un cesto tardaba un instante más en pasar de mano. Una pala salía del barro con medio esfuerzo menos. Una mujer en la línea de amasado se detenía a enderezarse aunque nadie le hubiera dado permiso. Uren no dijo nada durante horas, pero al caer la tarde miró el borde del canal y murmuró: «Ya no tiran de nosotros igual». Taram entendió la frase al revés primero. Pensó que hablaba de los inspectores, del santuario, de la vigilancia. Solo más tarde comprendió que hablaba de los propios hombres. Ya no tiraban de sí mismos igual. Aquella noche, el recinto alto pidió una cuadrilla extra para el borde norte. Había un tramo reblandecido y querían reforzarlo antes del amanecer. El mensajero descendió con el bastón del santuario y repitió los nombres señalados. Entre ellos estaba el de Eten, padre de 2 niños, cargador de barro desde hacía más estaciones de las que su columna podía justificar. Eten estaba sentado frente a su choza, una pierna extendida, la otra doblada, masajeándose la rodilla hinchada con ambas manos. Tenía la boca entreabierta por el dolor. No parecía desafiante. Parecía gastado. El mensajero dijo su nombre una segunda vez. Eten no se levantó, ni siquiera lo miró. Siguió apretándose la rodilla como si estuviera atendiendo una conversación más urgente que cualquier orden. El silencio en las chozas cercanas fue inmediato. No había insulto, no había gesto teatral, solo un hombre que no se ponía de pie. El mensajero avanzó un paso. «Has sido llamado». Eten habló sin alzar la cabeza. «Mañana». Fue una palabra pequeña, pero cayó como una piedra en el agua quieta del asentamiento. El mensajero tardó en responder. Nadie estaba preparado para una negativa desnuda, sin enfermedad oficialmente reconocida, sin súplica, sin el rodeo del miedo. La desobediencia era imaginable en secreto, oída en voz alta. Tenía otro peso. «Ahora», dijo por fin. Entonces Eten levantó la vista. Taram, que observaba desde el sendero lateral, vio en sus ojos algo nuevo y aterrador. No furia, no valentía, sino agotamiento sin vergüenza. El tipo de cansancio que ya no teme el castigo porque hace tiempo que vive dentro de él. «Ahora no», repitió. Las chozas cercanas parecieron encogerse. Una mujer apartó a su hijo de la entrada. Un anciano giró el rostro hacia la oscuridad, fingiendo no oír. La esposa de Eten salió y se quedó detrás de él, quieta, con las manos vacías y la boca apretada, como si supiera que cualquier palabra volvería la noche todavía peor. El mensajero regresó al recinto sin responder. Y entonces ocurrió lo que termina de herir un orden. La negativa dejó de pertenecer solo a quien la pronunció. Corrió, no en gritos, en susurros, en miradas rápidas entre choza y choza, en hombres que, al oírla,
Tardaron demasiado en preparar las herramientas. En 2 muchachos del borde oriental que simplemente no aparecieron cuando tocaba bajar al agua. En una mujer de molienda que escondió una pequeña porción de grano bajo una estera antes de subir al patio. En 3 jóvenes que se internaron entre los juncos con la excusa de revisar trampas de peces y no regresaron hasta muy entrada la noche. No era rebelión todavía, era sustracción. El asentamiento empezaba a retirarse por fragmentos. Cuando el santuario respondió, lo hizo como siempre, con orden, no con ruido. 2 inspectores descendieron con lámparas, fueron choza por choza, llamando nombres, contando ausencias, observando quién evitaba la mirada. No golpearon a nadie, no hacía falta. Su presencia bastaba para recordar que el templo sabía unir cada cuerpo a una tarea, cada tarea a una ración, cada ración a una deuda. Encontraron a Eten donde lo habían dejado, sentado, la rodilla hinchada, la cara vacía. Uno de los inspectores habló. Si el borde cede, el campo muere. Eten respondió con la voz ronca del que ya no espera ser entendido. Si salgo esta noche, muero yo primero. No era un argumento contra el dios, era contra la cuenta, contra esa aritmética del santuario en la que siempre había una razón superior para pedir un poco más de espalda, un poco más de sueño, un poco más de vida. Los inspectores se llevaron su cuenco de ración, nada más. Eso bastó para helar a todos, porque el castigo visible no caía sobre el cuerpo, sino sobre el intervalo entre el cuerpo y el hambre. El templo no necesitaba derramar sangre cuando podía secar el mañana, pero incluso mientras subían con el cuenco vacío, algo ya había cambiado de forma irreversible. Taram lo sintió en la manera en que los hombres respiraban detrás de las paredes de caña, en el silencio demasiado despierto de las mujeres, en el crujido mínimo de una estera bajo la cual alguien había escondido grano, en la oscuridad espesa de los juncos, donde 3 jóvenes seguían sin volver. La noche de la negativa no destruyó el orden, hizo algo peor, demostró que podía ser interrumpido, y una vez que un asentamiento descubre que el trabajo no brota solo del miedo ni del hábito, sino también del consentimiento agotado de quienes lo sostienen, la ciudad futura entra en su fase más peligrosa. No porque todos se rebelen, porque algunos ya han aprendido a no levantarse. Después de una negativa, el poder no siempre responde con golpes. A veces responde con una historia dicha en el momento correcto, con la voz correcta, delante de cuerpos demasiado cansados para discutirla y demasiado hambrientos para no necesitarla. La mañana después de que Eten se negara a subir al borde norte, el asentamiento despertó con una tensión distinta. No era miedo puro. El miedo ya vivía allí desde hacía tiempo, como el salitre en la piel o el barro bajo las uñas. Era otra cosa. Una atención más fina, un silencio que parecía escuchar antes incluso de que alguien hablara. Las cuadrillas salieron al canal, las molineras ocuparon su sitio, los muchachos cargaron agua, todo seguía en pie. Y sin embargo la simple posibilidad de que un hombre hubiera dicho no y que el cielo no se hubiese abierto sobre él había alterado la temperatura moral del lugar. Eten no apareció en la línea. Taram lo vio desde lejos, sentado todavía frente a su choza, con la rodilla hinchada y el rostro vuelto hacia el suelo, mientras su mujer preparaba un cuenco demasiado pequeño para demasiadas bocas. El santuario le había retirado la ración. No necesitaba hacer más para que toda la llanura entendiera el mensaje. Desobedecer no traía un rayo, traía el mañana vacío. Pero esa vez el santuario supo que el castigo no bastaba, porque el castigo corrige un cuerpo. Lo que había que corregir ahora era una idea. Al caer la tarde se anunció una reunión junto a la plataforma alta. No era fiesta, no era gran procesión. Era algo más calculado. Las lámparas fueron encendidas antes de que anocheciera del todo. El patio fue barrido. La imagen del dios no salió, pero la tela buena fue extendida en la entrada interior para que todos vieran, sin verla del todo, la cercanía de la presencia sagrada. El sacerdote principal descendió un poco más de lo habitual, lo justo para no mezclarse con el barro y al mismo tiempo parecer próximo. La gente acudió, no por devoción pura, por necesidad, porque quien no escucha cuando el santuario llama empieza a parecerse demasiado a quien un día puede quedarse sin cuenco. Taram se colocó con su madre y con Ilnu entre la multitud quieta. Olía a aceite encendido, a sudor retenido y a esa humedad de la llanura que, al anochecer, volvía todo más íntimo y más insoportable. El sacerdote levantó una mano. No hablaba como un inspector, no medía, no apuraba. Su voz estaba hecha para otra clase de obediencia. Antes de nuestras casas, dijo, ya existía la carga. Los cuerpos no se movieron. La voz siguió. Antes de nuestros campos ya existía el trabajo. Antes de nuestros hijos ya existían los grandes, los que sostienen el fondo de las aguas, el aliento de los vientres, el decreto que mantiene cada cosa en su lugar. Ellos separaron, ellos enseñaron, ellos hicieron habitable lo que antes
era lodo sin memoria. Taram sintió que la multitud empezaba a respirar al mismo ritmo, no porque todos creyeran sin grietas, porque la forma era poderosa. La historia avanzó. Dijo que los grandes habían puesto orden donde no lo había, que habían señalado el cauce del agua y el tiempo de la siembra, que habían entregado a los hombres el conocimiento de levantar bordes, secar ladrillos y guardar grano. Y luego llegó la parte más peligrosa, dicha con una calma hermosa, casi misericordiosa. Si los grandes cargan el cielo, ¿qué son unas manos humanas frente a esa tarea? Si ellos velan por la inundación, la semilla y el nacimiento, ¿no es justo que los hombres sostengan sus casas? Lo que sube a la altura vuelve multiplicado. Lo que se entrega no se pierde, protege. Era el mismo orden de siempre, pero ahora convertido en relato total. Ya no se trataba solo de que el templo guardara más. Se trataba de que el mundo entero podía explicarse de una forma en la que el cansancio humano pareciera lógico, incluso noble. No trabajabas porque tenías hambre, trabajabas porque así estaba hecho el equilibrio de todas las cosas. No molías porque te faltara elección, molías porque la vida misma dependía de una cadena sagrada, donde cada quien debía ocupar su sitio. No entregabas grano al Dios porque te lo quitaran, lo devolvías a una estructura superior que hacía posible tu propia existencia. Taram comprendió entonces la sofisticación del santuario. No gobernaba solo con raciones, gobernaba con significado. Un hombre soporta mucho más dolor cuando le ofrecen una explicación que lo eleve por encima de la simple explotación. Ese era el verdadero poder del mito, lavar la herida hasta que parezca deber. El sacerdote habló luego de los desórdenes. No nombró a Eten. No hacía falta. Dijo que cuando una mano se aparta de la tarea, el agua aprende el camino equivocado, que cuando un hombre olvida su puesto, la sal entra donde el grano joven todavía respira, que la desobediencia no hiere solo al templo, hiere a los niños, a los ancianos, a las madres, al campo entero. Era brillante, convertía el agotamiento individual en amenaza colectiva. La multitud escuchó en silencio. Taram vio a varias personas bajar más la cabeza. Vio a su madre cerrar los dedos sobre el borde del cuenco vacío que había llevado consigo por costumbre, como si necesitara tocar algo mientras aquella red invisible volvía a caer sobre todos. Vio también a Uren un poco más atrás, inmóvil como un poste viejo, con los ojos fijos en la plataforma y la boca apretada. No todos habían sido convencidos, pero todos habían sido cercados de nuevo. Cuando el sacerdote terminó, una mujer del santuario derramó una pequeña libación, y la flauta sonó, limpia y corta, desde la entrada interior. Durante unos instantes, el asentamiento entero pareció recordar el alivio de dejarse explicar. Era más fácil soportar el peso si se convertía en diseño, más fácil aceptar el hambre si se nombraba equilibrio, más fácil bajar la cabeza si alguien prometía que el barro, el canal, el grano y la muerte de los pequeños obedecían a una arquitectura mayor. Al volver a la choza, Taram ya sabía lo que había ocurrido. El santuario no había salido a responder una desobediencia, había hecho algo más profundo, había tomado el dolor de todos y le había puesto una forma sagrada, y mientras esa forma siguiera intacta, la ciudad podría seguir creciendo sobre los hombros de quienes nunca habían sido consultados para sostenerla. La ciudad no pidió permiso, pidió precio, lo pidió en jornadas, en hijos útiles, en silencios aprendidos, en la parte más blanda de cada vida, esa que un hombre habría querido guardar para su casa, para su mesa, para la sombra breve del atardecer, y que terminó entregando a algo más grande, más seco y más hambriento que él. Después de la reunión del sacerdote, el asentamiento no estalló. Eso habría sido sencillo. Lo que hizo fue algo más antiguo y más eficaz. Siguió. Las cuadrillas volvieron al canal al amanecer. Las mujeres regresaron a la molienda. Los muchachos levantaron cestos, arrastraron caña, llevaron agua. El borde norte fue reforzado. El patio del santuario volvió a llenarse de grano medido, cuencos apilados y voces que no necesitaban alzarse para mandar. Desde fuera, todo parecía corregido. La historia había cumplido su función. Había vuelto a poner un techo sagrado sobre el cansancio, pero el precio empezó a notarse con una nitidez nueva. Eten fue el primero en mostrarlo. El santuario no necesitó hacerlo desaparecer. Eso habría convertido su negativa en algo memorable. Hizo algo mejor para el poder. Lo dejó vivir dentro del ejemplo. Durante varios días, su cuenco no volvió. Su mujer salió a trabajar con la cara vacía y la espalda demasiado recta. Los niños empezaron a moverse con la torpeza de quienes comen menos de lo que el cuerpo recuerda. Eten regresó por fin a la línea no porque hubiera cambiado de idea, sino porque el hambre había terminado la discusión. Nadie habló del asunto delante de él. No hacía falta. Su cuerpo ya estaba diciendo la lección completa. La ciudad exigía esto, que incluso la pequeña dignidad de negarse pudiera ser molida, mezclada con hambre, devuelta al hombre y obligarlo a tragarla. Taram lo vio reincorporarse al borde del canal una mañana gris. Más flaco, con la rodilla todavía rígida y los ojos hundidos. Uren, que trabajaba cerca, no lo consoló. Solo le pasó un cesto vacío sin mirarlo demasiado. Entre hombres así,
La compasión no desaparecía, se volvía breve, discreta, casi clandestina. También eso era un tributo. La ciudad obligaba a sentir en voz baja. Mientras algunos se encogían, otros empezaban a crecer. No crecer en libertad, crecer en proximidad. Los servidores del santuario caminaban más seguros con cada luna. Sus manos seguían limpias. Sus voces ganaban esa serenidad que solo tiene quien rara vez escucha un no. Dos jóvenes que antes cargaban barro y limpiaban patios fueron retenidos arriba con más frecuencia. Aprendían a ordenar cestas, a vigilar sellos de barro, a distinguir qué grano debía guardarse para ofrenda y cuál para reparto. Una muchacha del barrio bajo, escogida por su pulso fino y su obediencia, empezó a servir en lavado ritual y peinado de telas sagradas. Su familia comió mejor por un tiempo. Así obraba la ciudad. No solo castigaba, también seducía. Daba pequeñas ascensiones para que el resto creyera que la altura no era una pared, sino una posibilidad. La madre de Taram lo entendió antes que él. Una noche, mientras apartaba con la uña las piedritas de una ración mediocre, dijo: «No todos suben por estar más limpios. Algunos suben para que abajo acepten seguir mirando». Taram no respondió, porque sabía que era verdad. El santuario necesitaba ejemplos de favor tanto como ejemplos de ruina. Una viuda recibía aceite en el momento justo, y el asentamiento entero recordaba que la casa alta también podía proteger. Un muchacho hábil era llamado a contar cuencos, y durante unas lunas todos podían imaginar que el esfuerzo era visto. Una familia era beneficiada y 10 más soportaban en silencio la siguiente jornada doble, pensando que quizá un día les tocaría ese roce leve de la gracia. Entretanto, el recinto seguía creciendo, no con grandeza repentina, sino con esa expansión paciente que vuelve irreconocible un lugar sin que nadie pueda señalar el día exacto del cambio. Una nueva sala lateral, un techo mejor inclinado para proteger reservas, un patio más firme, un borde más alto, más jarras, más cestas selladas, más servidores ocupados en tareas que ya no parecían provisionales, sino permanentes. El asentamiento entero empezaba a adquirir la forma inquietante de las cosas que dejan de improvisarse y empiezan a durar. Por la noche las ceremonias también cambiaron. Se hicieron menos íntimas, más formales, más seguras de sí mismas. La flauta ya no sonaba como un adorno frágil sobre el barro, sino como la voz natural de un orden establecido. Las libaciones caían con gestos lentos y exactos. Las telas buenas aparecían con mayor frecuencia. La estatua del dios vestía mejor mientras abajo los niños seguían durmiendo con las costillas marcadas bajo la piel. Lo terrible era que ambas realidades ya no se contradecían a los ojos de muchos. Se necesitaban. Esa era la victoria de la ciudad. No que todos creyeran del mismo modo, que todos acabaran viviendo dentro del mismo arreglo. Una tarde, al volver del canal, Taram vio a Ilnu repetir sin pensarlo el gesto de las servidoras del santuario, limpiar el borde de un cuenco con 2 dedos antes de entregarlo. Era un movimiento pequeño, elegante, aprendido solo de mirar. Lo hirió más que cualquier castigo, no porque fuera servil, porque era hermoso, y precisamente por eso resultaba más peligroso. Incluso la infancia estaba empezando a copiar la gramática de la institución. Entonces comprendió el verdadero costo de aquella obra. La ciudad no exigía solo trabajo para levantarse, exigía entrar en los gestos, en los repartos, en la forma de caminar hacia arriba o de bajar la vista al pasar. Exigía moldear el deseo, hacer que algunos soñaran con subir, que otros temieran caer y que casi todos olvidaran lentamente que alguna vez se había vivido siguiendo solo el agua, el hambre y la estación. Cuando la noche cubrió la llanura y las lámparas del santuario quedaron encendidas sobre la altura, Taram miró el asentamiento desde abajo, las chozas oscuras, el canal como una cicatriz quieta, la plataforma cada vez más firme, cada vez más seca, cada vez más parecida a una promesa que costaba demasiado. La ciudad estaba consiguiendo existir, y por eso mismo empezaba a cobrarlo todo. La memoria no empezó en una tablilla. Todavía no había signos clavados en barro capaces de fijar un nombre contra el olvido. Empezó en el cuerpo, en una espalda que ya sabía inclinarse antes de que llegara la orden, en una mano infantil que limpiaba el borde de un cuenco imitando a quienes servían arriba, en un hombre agotado que, incluso después de haber dicho no, volvió a la línea porque el hambre sabía esperar mejor que cualquier dios. Así aprende una ciudad a recordarse antes de aprender a escribirse. Con el paso de las estaciones, el asentamiento dejó de parecer una reunión precaria de chozas sostenidas contra el agua. Ya no era solo un borde habitado, ya no era solo una herida abierta para conducir el canal. Desde lejos, al amanecer, empezaba a verse distinto. La plataforma alta recortada con mayor nitidez sobre la llanura, los patios mejor definidos, las zonas de trabajo separadas más por costumbre que por muros, las barcas llegando con dirección precisa, las filas de cuerpos moviéndose como si obedecieran a una música que casi nadie oía, y sin embargo todos llevaban dentro. La ciudad al fin había empezado a existir, no con grandeza, con repetición. Taram lo comprendió una mañana en que el aire olía a limo fresco y a ladrillo recién secado. Había ido temprano al borde del agua para ayudar a revisar un tramo
tramo menor del canal, y desde allí, al mirar hacia la altura, vio algo que antes no habría sabido nombrar. El asentamiento ya no dependía solo de la necesidad, dependía de una forma. Los movimientos estaban demasiado aprendidos, el reparto demasiado central, la subida al santuario demasiado normal. Incluso la desigualdad había adquirido esa apariencia peligrosa de las cosas antiguas. Parecía anterior a cualquiera de los vivos. A su lado, Uren respiraba con dificultad. El viejo se había vuelto casi tan delgado como una vara seca. Sus manos seguían siendo útiles, pero ya trabajaban despacio, como si cada gesto tuviera que discutir primero con el dolor. «Míralo bien», dijo, sin apartar la vista del recinto alto. Taram no respondió. «Cuando yo era joven», continuó Uren, «uno sabía dónde terminaba su casa y dónde empezaba el agua. Ahora ya no. Ahora todo pasa por ahí arriba». Señaló con la barbilla la plataforma. «¿Eso es malo?», preguntó Taram, aunque la pregunta le sonó extraña incluso a él. Uren tardó en responder. «Es fuerte», dijo al fin, «y lo fuerte siempre acaba pareciendo verdadero». La frase se le quedó clavada todo el día, porque no describía solo al santuario, describía al mecanismo entero. El templo guardaba grano, repartía raciones, organizaba trabajo, vestía al dios, cantaba, amenazaba con suavidad, protegía a algunos, quebraba a otros. Pero su victoria más profunda había sido otra. Había conseguido que el orden pareciera natural, que un niño naciera ya dentro de una secuencia de tareas, que una madre dividiera la comida pensando primero en la utilidad del cuerpo que tendría que madrugar, que incluso quienes desconfiaban del santuario terminaran midiendo su vida con las medidas del santuario. Eso también era memoria, no recuerdo del pasado, memoria del orden. Esa noche hubo ceremonia, no una grande, no una de esas que las generaciones futuras imaginarían con brillo exagerado. Fue una ceremonia sobria, segura de sí misma, y precisamente por eso más inquietante. La imagen del dios recibió pan, cerveza y aceite. Las voces del canto subieron limpias sobre el patio. Las lámparas marcaron la altura con un resplandor quieto. Abajo, las chozas respiraban oscuridad, humo y cansancio. Taram observó todo desde el borde del sendero, con Ilnu dormida contra el hombro de su madre. Pensó en los primeros días, cuando el canal era todavía un corte inseguro y la plataforma poco más que una elevación seca. Pensó en el hombre tragado por el barro, en el niño muerto por una ración negada, en Eten diciendo no con la rodilla hinchada y la cara vacía de esperanza. Pensó en cómo la historia del sacerdote había caído sobre todos como una red, transformando la explotación en equilibrio, el cansancio en deber, la herida en sentido, y comprendió la última ironía. Algún día los que vinieran después dirían que los grandes dioses habían fundado aquel lugar. Dirían que Enki había bendecido el agua, que los Anunnaki habían elegido la tierra, que la casa alta había surgido porque así lo pedía el cielo. Nadie mentiría del todo, pero tampoco dirían toda la verdad, porque la verdad estaba también en otra parte, en las piernas hundidas en barro negro al amanecer, en las palmas abiertas por la cuerda, en las mujeres moliendo hasta que el hombro dejaba de parecer suyo, en los niños que aprendían la línea antes de aprender el descanso, en los viejos que descubrían demasiado tarde que la costumbre podía ser una prisión más duradera que una pared. Los dioses habían recibido el crédito, los hombres habían puesto la espalda. Cuando la ceremonia terminó, las últimas notas de la flauta quedaron suspendidas un momento sobre la llanura y luego fueron tragadas por la noche. El viento trajo olor a agua, a caña mojada y a aceite consumido. Taram alzó la vista hacia la altura una vez más. No sintió fe pura, no sintió odio limpio, sintió algo más maduro y más triste, la certeza de estar viviendo el nacimiento de una costumbre que quizá nunca desaparecería del todo. La primera ciudad obrera ya tenía memoria, y como toda memoria verdadera, no estaba hecha solo de nombres sagrados, estaba hecha de hambre, de barro, de obediencia, de miedo, de deseo de subir, de miedo a caer y de una pregunta que nadie podría borrar por completo, aunque el santuario siguiera creciendo durante generaciones. Si los dioses habían hecho la ciudad, ¿por qué dolían tanto las manos humanas al sostenerla?